¿Qué tal? Mi nombre es José Leonardo Reyes Tinoco, estudiante del Instituto Tecnológico de Tijuana, de la modalidad semipresencial, carrera Ingeniería Industrial. En esta materia de Estadística Inferencial 1, a cargo del profesor Juan Morales, vamos a realizar la evidencia número 5. Es la unidad número 5 que tiene por nombre correlación y regresión. Subtema correlación. Vamos a empezar con las definiciones para entender un poquito más acerca de lo que se va a desarrollar a través del programa Minitab. Definiciones. Correlación. Existe una correlación entre dos variables cuando los valores de una de ellas está relacionado de alguna manera con los valores de la otra. En este caso, puede ser que una variable altere a la otra de manera positiva o de manera negativa. Coeficiente de correlación lineal, R. Mide la fuerza de la relación lineal entre los valores cuantitativos pareados X y Y en una muestra. El coeficiente de correlación lineal también se conoce como coeficiente de correlación producto-momento de Pearson, en honor a Carl Pearson, quien lo desarrolló originalmente. Propiedades del coeficiente de correlación lineal R. 1. El valor de R está siempre entre -1 y 1, es decir, menor a -1, R menor a 1. El valor de R no cambia si todos los valores de cualquiera de las variables se convierte en una escala diferente. El valor de R no se ve afectado por la elección de X o Y. Intercambie todos los valores X y Y y el valor de R no sufrirá cambios. El valor de R mide la fuerza de una relación lineal. No está diseñada para medir la fuerza de una relación que no sea lineal. Errores comunes en las correlaciones. Un error común es concluir que la correlación implica casualidad. ¿Qué quiere decir en esta parte? Que no siempre una variable va a afectar directamente a la otra variable. Otro error proviene de los datos basados en promedios. Los promedios eliminan la variación individual y pueden inflar el coeficiente de correlación. Tercero, implica las propiedades de linealidad. Si no hay una correlación lineal, podría existir una correlación no lineal. Es un error. Bueno, es uno de los errores, que esto es de la propiedad lineal. Vamos a desarrollar este ejemplo y posteriormente haremos un ejercicio. Ejemplo: tamaño del cerebro e inteligencia. A continuación se presentan las mediciones del tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y las puntuaciones del coeficiente intelectual de Wechsler de un grupo de sujetos, según datos del Study Brain Size, Heat, Seats and Intelligence Question del tramo Neuralink, volumen 50. Hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación del coeficiente intelectual. Parece que las personas con cerebros más grandes son más inteligentes. Vamos a descartar esta idea en si es verdad o es falso a través de la correlación. Aquí tenemos los datos. Tamaño del cerebro en centímetros cúbicos, 965, con un coeficiente intelectual de 90. El último,
1105 centímetros cúbicos y nos da un coeficiente intelectual de 114. Aquí tenemos 1068, pero al parecer el coeficiente intelectual fue más grande que este cerebro con un tamaño de 105 centímetros cúbicos. Veamos qué nos dice al generar los valores a través del Minitab. Métodos de correlación de Pearson. Aquí ya está el Minitab. Aquí ya tenemos los datos, tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y el coeficiente intelectual. Para ello vamos a darle en estadística básica y correlación. Vamos a seleccionar las variables, no importa el orden. En opciones seleccionamos el método de correlación de Pearson con intervalo de confianza del 95. Ok. Las gráficas matriz. Ok. Resultados. Gráfica. Resultados. Bueno, aquí está una gráfica de dispersión. Valor R, coeficiente intelectual. Bueno, vamos a... Aquí tenemos el grado de correlación. Nos dice que la correlación, cuando está cercano al 1, en este caso 0.90, 0.80, quiere decir que hay una correlación positiva. Y si está cercano al -1, tenemos una correlación negativa. Pero si estamos cercanos al 0, en este caso 179 o 17, 0.17, si lo redondeamos 0.18, está muy cercano al 0, muy alejado del 1 y muy alejado del -1. Esto quiere decir que no existe correlación, ya que ni nos acercamos al 1 positivo ni nos acercamos al -1 negativo, y en dado caso nos estamos muy cerca del 0, y cuando estamos muy cerca del 0 quiere decir que no existe evidencia suficiente o no existe correlación. Otra forma de ver este resultado es a través de la hipótesis. En este caso, a través del valor de P. Aquí la hipótesis nos plantea que la hipótesis no nos plantea que no existe correlación o que sí existe correlación. Ese sería, bueno, el que sí existe correlación sería la hipótesis alterna. La hipótesis nula nos plantea que no existe correlación. En este caso, para el valor de P, pues tendríamos que tomar el valor de lo que es
el grado de confianza o el valor de confianza del 95% y el valor de significancia del 0.05. En este caso no nos da el problema y pues es lo que se toma porque aquí no nos menciona el valor de significancia ni el valor de lo que es el valor de confianza del 95%. Para ello tomamos entonces el valor de significancia del 0.05. Si el valor es menor a 0.05, nos vamos por la hipótesis, rechazamos la hipótesis nula y nos vamos hacia la hipótesis alterna. Pero si da el valor a 0.5, pues la hipótesis, bueno, en este caso tendría que ser un valor de 0.00 para decir que no hay evidencia suficiente y que se toma la hipótesis alterna, perdón, la hipótesis nula. En este caso, como no estamos el valor de P no está cercano ni es menor a 0.05 y es mayor a 0.05, concluimos que no tenemos la evidencia suficiente para decir que existe correlación o que no existe correlación. En este caso, pues se quedaría así, sin correlación. Vamos a ver cómo se comportan estos valores o estos números en una gráfica. Le vamos a dar en gráfica. Le vamos a dar la primera. Vamos a ver en gráfica. ScarPro con regresión. Y ok. En Y va a ser coeficiente intelectual y en X tamaño del cerebro. Ok. Y aquí tenemos la pendiente. Vemos cómo los datos están muy dispersos. En este caso porque no existe la correlación entre ellos. Con una pendiente de 45 grados, el valor de 1 tendríamos que una correlación positiva y muy fuerte. Y con una pendiente de 135 grados descendiente tendríamos que una pendiente negativa de -1 con un coeficiente de correlación negativo. Y pues aquí vemos cómo están los datos muy dispersos. En este caso no están muy pegados a la pendiente. Por tal motivo, pues vemos cómo se comportan cuando no hay una correlación. También podemos checar o ver a través del asistente para ver las gráficas. En el asistente regresión y simple. Regresión simple. Columna X, columna Y. Escogemos lineal. Ok. Aquí tenemos lo que es a través de el asistente. En esta parte dice la relación
Entre el coeficiente intelectual y el tamaño del cerebro en centímetros cúbicos no es estadísticamente significativa, por ser el valor de P mayor al valor de significancia del 0.05. Aquí vemos cómo están los datos distribuidos. Los datos donde no hay correlación, en este caso son 0.18. No existe la correlación. Ahora vamos a ver un ejercicio. Dice, calentamiento global. La preocupación por el calentamiento global ha conducido a la realización de estudios de la relación entre la temperatura global y la concentración de dióxido de carbono, CO2. A continuación se presentan las concentraciones en partes por millón de CO2 y la temperatura en centígrados para diferentes años, según datos del Air-Force Institute. Existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración de CO2. Aquí tenemos los datos, vamos a verlo a través del Minitab. Aquí tenemos los datos, partes de CO2 por millón y la temperatura en centígrados. Vamos a ir a estadística básica, correlación. Aquí vamos a seleccionar, no importa el orden. Correlación de Pearson, nivel de confianza del 95%. Ok. Graficar la matrix flow. Pues aquí tenemos ya nuestro dato de CO2 parte por millón, temperatura en centígrados, y tenemos una correlación de 0.892, redondeado 0.9. En este caso está muy cercana a lo que es el 1. Quiere decir que la correlación es positiva. Y la pregunta que se plantea en este problema es, ¿existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración de CO2? Pues sí, sí hay una correlación, ya que a tener una correlación positiva, quiere decir que a la variable 1 o la variable x, perdón, cuando aumenta también lo hace la variable y. En este caso, pues concluimos que sí hay una correlación. Pearson, matrix.
Aquí tenemos para ver si hay una correlación desde el punto de vista de la hipótesis, en este caso el valor de P. Podemos plantear lo que es la hipótesis nula y la hipótesis alterna. En este caso, la hipótesis nula podría quedar de la siguiente manera: que no existe correlación, y la hipótesis alterna que sí existe correlación. En este caso se toma el valor de significancia, que es el 0.05, y el valor de confianza del 95%. Si planteamos nuestra hipótesis nula, pues tendría que ser igual a 0.5. Y la hipótesis alterna tiene que ser un valor menor al valor de significancia. En este caso, descartamos la hipótesis nula y escogemos la hipótesis alterna, que la hipótesis alterna nos plantea que sí existe correlación, ya que nuestro valor de significancia de 0.05 y pues nuestro valor de P es menor a nuestro valor de significancia. Entonces, hipotéticamente o estadísticamente, deferimos que sí existe una correlación. Podemos revisarlo desde el asistente. Temperatura. Y pues a través del asistente vemos aquí cómo se comportan los números. En este caso, la relación entre el CO2 por millón y la temperatura es estadísticamente significativa. Esto quiere decir que el valor de P es menor al valor de significancia de 0.05. Pues estadísticamente hay una correlación. Y aquí tenemos los datos, que el valor de R es igual al 79.56% de los datos que están correlacionados o relacionados. Es por ello que se concluye que existe una correlación entre las temperaturas y el CO2 por millón. Vamos a cerrar esta. En conclusión, pues, la pregunta que nos plantea quedó respondida. O sea, le hemos dado la respuesta y existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración de CO2. Claro que sí, existe. Esto es todo con lo de correlación. Pasaremos ahora al tema de regresión. Regresión. A partir de un conjunto de datos muestrales variados, la ecuación de regresión describe algebraicamente la relación entre las dos variables x y y. La gráfica de la ecuación de regresión se denomina recta de regresión, o recta del mejor ajuste, o recta de mínimos cuadrados. Aquí tenemos lo que es la recta, la ecuación. De y es igual a b0 más b1 por x. La ecuación de regresión expresa una relación entre x, llamada variable explicativa, variable de predicción o variable independiente.
y y llamada variable de respuesta o variable dependiente. Definiciones. Cuando se trabaja con dos variables relacionadas con una ecuación de regresión, el cambio marginal es una variable en la cantidad que esta se modifica cuando la otra variable cambia exactamente una unidad. La pendiente B1 en la ecuación de regresión representa el cambio marginal que ocurre en Y cuando X cambia una unidad. Valor atípico. En un diagrama de dispersión es un punto que aparece muy lejos de los otros puntos de datos. Puntos influyentes, los cuales son puntos que afectan fuertemente la gráfica en la recta de regresión. Para una muestra de datos pareados X y Y, un residuo es la diferencia entre un valor Y muestral observado y el valor de Y predicho por medio de la ecuación de la regresión. Es decir, residuo es igual a Y observada menos Y predicha. Es igual a Y menos Y. Una recta satisface la propiedad de mínimos cuadrados si la suma de los cuadrados de los residuos es la menor suma posible. Gráfica de residuos. Es un diagrama de dispersión de los valores X, Y. Una vez que cada uno de los valores de la coordenada Y se ha reemplazado por los valores residual Y observada menos Y predicha. Es decir, una gráfica de residuos es una gráfica de los puntos X, Y observada menos Y predicha. Aquí tenemos un ejemplo, edad y tamaño de cintura de hombre. Vamos a resolver este ejercicio a través del Minitab. A continuación se presentan las edades de 40 hombres y el tamaño de su cintura. A continuación se presentan las edades de 40 hombres y el tamaño de su cintura. Determina la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a datos de la cual sería el tamaño de la cintura para un hombre a su edad de 20, 40 y 60 años. Vamos a cerrar este y este. No, lo borramos. No, lo borramos. No. Ok. Para ver la regresión, bueno, en este caso lo primero que vamos a checar va a ser lo de la correlación. Para ver un poquito, vamos a base. Vamos a ver si existe correlación. ¿Qué me importa? ¿Qué me importa? Ok. Aquí tenemos un valor atípico, lo que nos mencionaba la presentación. Bueno, vamos a revisar si existe una correlación antes de revisar la regresión. Como vemos, tiene un valor del 0.845 redondeado 0.9. Está muy cerca del valor al 1,
En este caso existe una correlación positiva, ya que se acerca al 1. En dado caso, si fuera cercano al 0, no existe correlación. Y si estuviera cercano al -1, tendría una correlación negativa. Pero como está cerca del 1 positivo, esto quiere decir que tiene una correlación positiva. Bueno, ya hemos visto que sí hay relación entre el tamaño de la edad de los hombres y el tamaño de la cintura. Si usáramos la estadística, o en este caso el valor de hipótesis, veamos cómo queda. Opciones, valor de significancia, matriz. Ok, resultados. Ok. A ver si nos arroja el valor de P. Ok, aquí tenemos el valor de P. En este caso, como el valor de P es menor al valor de significancia, estadísticamente se dice que los datos son significativos o existe una correlación. Si planteáramos una hipótesis, diríamos, o la hipótesis nula quedaría como que no existe correlación, y la hipótesis alterna que sí existe correlación. En este caso tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y escoger la hipótesis alterna. Ahora vamos a revisar la regresión. Vamos a ir a stat basic, stat, regresión, línea de plot. En esta parte pondremos en la edad de los hombres en el valor de Y. Tamaño. Será lineal. Graphic. En todas. Regular, ok. Ok. Aquí nos salen varias gráficas, la gráfica de dispersión, el histograma, normal probabilidad, la gráfica de correlación. Bueno, vamos a ver los valores. Aquí tenemos lo que son los tamaños de la cintura, la fórmula de la correlación. El problema nos plantea que dice, a continuación se presentan las edades de 40 hombres y el tamaño de su cintura. Determina la ecuación de regresión. La ecuación de regresión está dada en esta parte. Esta es la ecuación de regresión. En este caso, el residuo es igual a Y observada menos Y predicha. Y observada más Y predicha por el valor de la edad. En este caso por X. Esta ecuación que tenemos aquí es la que está aquí. Bueno, ya tenemos la ecuación.
La gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos, ¿cuál sería el tamaño de la cintura para un hombre de? Bueno, aquí tenemos las gráficas de residuos. Aquí está la gráfica de residuos. Normal, probabilidad normal, dispersión, histograma y la observable. Ahora nos dice el problema. ¿Cuál sería el tamaño de la cintura para un hombre a su edad de 20, 40 y 60 años? A ver si lo podemos hacer aquí. Bueno, no se puede. Vamos a tratar de hacerlo. No más para que vean cómo queda. Tenemos entonces la ecuación 59.64 más 59.64 más 0.6259 0.6259 por cintura de un hombre a su edad de 20. En este caso, pues aquí vamos a poner 20. Si hacemos resolvemos esta fórmula, esta operación nos tiene que dar 59.64 más 62.59 0.62.59 por 20, que es lo que nos plantea. Entonces tendríamos un valor de 72.158. ¿Cuál sería el tamaño de la cintura para un hombre a su edad de 20 años? El tamaño de la cintura para un hombre a la edad de 20 años es de 72 centímetros. Entonces ya tenemos lo que es la respuesta a la pregunta a la de 20. Cuando un hombre tiene 20 años, su cintura va a medir 72. Cuando tenga 40 años, se hace exactamente lo mismo. Lo copiamos. Y pegamos. Pero aquí cambiamos por 40. Si realizamos o resolvemos esta operación, nos tiene que dar 84.676. Cuando un hombre tenga 40 años, su cintura va a medir 84.686 centímetros. Y así lo hacemos cuando tenga 60 años.
97.194. Y esta es la ecuación de la regresión. Y pues aquí queda, se aplica, ya que cuando tiene 20 años ocupamos esta fórmula y la cintura va a medir 72. Cuando tenga 40 años, 84, y cuando tenga 60 años, 97. Y ya hemos resuelto esta parte del tamaño de la cintura para un hombre a las edades de 20, 40 y 60 años. Ahora tenemos otro problema. Vamos a resolverlo a través del Minitab. A continuación se presentan las edades de 40 mujeres y el tamaño de su cintura. Determina la ecuación de regresión, la gráfica de residuos, la predicción en base a estos datos de cuál sería el tamaño de la cintura para una mujer a su edad de 18, 36 y 54 años. Bueno, en esta parte prácticamente es igual al ejercicio, el ejemplo, pero pues vamos a resolverlo para ver cómo queda. Primero vamos a ver la correlación. Opciones. ¿Qué pasó aquí? La correlación de Pearson, el nivel de confianza del 95. Ok, resultados, pues también nos da este resultado. Ok, ok. Cintura en mujeres tenemos. ¿Por qué no la arrojó? Aquí está, perdón. La correlación de 0.868, redondeado 8. En este caso sería 9. Tenemos una correlación positiva. En este caso, si están relacionados lo que son las edades de las mujeres y el tamaño de su cintura. Quiere decir que si Y incrementa, X también lo hará. En este caso, las edades, al ir incrementando, también lo hará la cintura. Estadísticamente, tomamos un valor de significancia del 0.05. Se plantea la hipótesis nula, que sería que no existe correlación, y la hipótesis alterna, que sí existe correlación. En dado caso, como tenemos un nivel de significancia del 0.05, porque cuando no nos dan los valores de significancia y el valor de confianza del 95%, pues se toma lo que son el 0.05 para el valor de significancia y los valores de confianza del 95%. Como el valor de significancia es estadísticamente significativo porque es menor a 0.05, se rechaza la hipótesis nula y se toma la hipótesis alterna, que plantea que existe una correlación. Y pues vemos que es una correlación positiva. Podemos resolver esto a través del asistente también. Regresión simple. Cintura y edad. Lineal, valor alfa,
0.05 es el valor de significancia. Aquí tenemos el valor de significancia. Bueno, pero antes tendremos que tomar stat, vamos a hacer stat, van a regresión, tamaño, edad, lineal. Todas, ok. Bueno, aquí nos plantea que determinar la ecuación de regresión. Ya tenemos la ecuación de regresión en esta parte. Después nos dice la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos. La gráfica de residuos son estas, la gráfica de residuos, que tenemos una normalidad, la de versus, el histograma versus la de orden. Y nos dice el problema, ¿cuál sería el tamaño de la cintura para una mujer a su edad de 18, 36 y 54 años? Pues hacemos sigamos. Mujer. Escogemos, tomamos lo que es la fórmula 54.12 más 54.12 más 0.8095 0.8095 por la edad. En este caso la edad es de 18. Y si lo hacemos en la calculadora, son 54.12 más 0.8098 por 18. Nos da un valor de 68. Eso sería igual a 68.6964. Nos dice cuando tenga 36 años.
Su cintura va a medir 83.2728, 83.2728, 83 centímetros. Y cuando tenga 54 años. Por 54. Noventa y 97.8492. 97.8492. Pues listo, ya están calculados. Ya calculamos la cintura a través de los años. Que en este caso, cuando tenga 18 años, va a medir 68.69. Cuando tenga 36 años, va a medir 83.27. Cuando tenga 54 años, su cintura va a medir 97.84. Vamos a través del asistente. Regresión simple, lineal. Ok. Aquí tenemos las gráficas. Y ya está. Lo vamos a calcular a través del asistente. Cuando tenga 18. Wow. Cuando tiene 17.5. En este caso la fórmula tendríamos que calcularlo mediante la fórmula. Porque aquí no los da, pero no da el valor exacto cuando tiene 18. Ni cuando tiene 36. Solamente cuando tiene 35. 37 punto y medio. Pero pues aquí tenemos una relación. Estas son las edades en X y la predicción en Y. Cuando tenga 5 años, 7.5, 10, 12. Pero como no nos sale el valor exacto, en este caso 18, 36 y 54, que es lo que acabamos de ver, pues lo tenemos que calcular mediante la fórmula. Bueno, de mi parte es todo. Este material didáctico pertenece al profesor Juan Morales de los dominios de su presentación para realizar lo que es la evidencia número 5, que lleva por título correlación y regresión. De mi parte es todo. Muchas gracias.